Seis en punto de la tarde, bienvenidos a AND. Mi nombre es Stephanie y esta es la información que tenemos para todos nuestros televidentes. A continuación estaremos con la reportera Catherine, quien nos hablará sobre las pandemias a lo largo de la historia. En el transcurso de la historia han ocurrido diferentes enfermedades epidémicas que se extienden a muchos países o que atacan casi a todos los individuos de una localidad o región. Pero desde que el ser humano empezó a organizarse en sociedad, las enfermedades contagiosas tomaron una especie de protagonismo. A medida que la población mundial fue creciendo, se empezaron a documentar las primeras pandemias, ya que estas transformaron las sociedades en las que aparecieron y han cambiado o influido decisivamente en el transcurso de la historia. Una de estas fueron la peste de Justiniano, la primera epidemia de peste de la que se tiene constancia. Se expandió por Constantinopla, una ciudad de casi 800.000 habitantes, a una velocidad vertiginosa y de allí a todo el imperio. La peste negra era y sigue siendo, pues hay brotes activos en la actualidad, cuando la humanidad vivió el peor brote de esta enfermedad a mediados del siglo XIX, entre 1346 y 1353. Era conocida por sus antecedentes, sin embargo, se ignoraba por completo tanto sus causas como su tratamiento. Esto, junto con la gran velocidad de propagación, la convirtió en una de las mayores pandemias de la historia. Solo cinco siglos más tarde se descubrió su origen animal, concretamente en las ratas. También se evidencia la viruela, el llamado virus variola, cuya afectación en los seres humanos es conocida desde hace por lo menos 10.000 años. Su nombre hace referencia a las pústulas que aparecían en la piel de quien la sufría. Era una enfermedad grave y extremadamente contagiosa que diezmó la población mundial desde su aparición, llegando a tener tasas de mortalidad desde el 30%, pero afortunadamente es una de las dos únicas enfermedades que el ser humano ha conseguido erradicar mediante la vacunación. Ahora estamos pasando por un momento épico en el transcurso de la historia, donde estamos viviendo una pandemia en nuestro día a día llamado coronavirus o COVID-19. El COVID-19 es un virus que surge periódicamente en diferentes áreas del mundo y que causa infección respiratoria aguda, es decir, gripa, que puede llegar a ser leve, moderada o grave. El coronavirus ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia en la salud pública de importancia internacional. Se han identificado casos en todos los continentes y el 6 de marzo se confirmó el primer caso en Colombia. ¿A quiénes afecta y cuáles son sus síntomas? Se conoce que cualquier persona puede infectarse independientemente de su edad, pero hasta el momento se han registrado relativamente pocos casos de COVID-19 en niños. La enfermedad es mortal en raras ocasiones y hasta ahora las víctimas mortales han sido personas de edad avanzada que ya padecían una enfermedad crónica como diabetes, asma o hipertensión. ¿Cómo prevenirlo? La medida más efectiva para prevenir el COVID-19 o el coronavirus es lavarse las manos correctamente, con agua y jabón. Hacerlo frecuentemente reduce hasta el 50% el riesgo de contraer coronavirus. De igual manera, se recomiendan otras medidas preventivas cotidianas para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades respiratorias como evitar el contacto cercano con personas enfermas, al estornudar, cubrirse con la parte externa del codo. Si tienes síntomas de resfriado, quédate en casa y usa tapabocas por lo último. Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente. A continuación iremos a unos breves comerciales. Ahora se le da paso a la reportera Sara, quien nos hablará sobre los aportes de los físicos Michael Bertschinin y Saved Safarian a la investigación del COVID-19. Los físicos Bertschinin y Safarian estudiaron en profundidad literatura científica sobre el coronavirus y otros virus como la influenza. Los hallazgos de tales lecturas les permitieron comprender que había pocas explicaciones sobre las reacciones del virus a fenómenos físicos como el clima. En el sexo biológico femenino es de un 39,7% de muertes y en el sexo masculino es de un 60,3%. Ahora entre las reporteras Sara y Luisa nos estarán hablando sobre qué hacer si se tiene un contacto estrecho con alguien que tiene COVID-19 y sobre los fármacos para contrarrestarlo.
Las personas que han tenido contacto estrecho con casos confirmados de COVID-19 deben mantenerse en un aislamiento domiciliario. No pueden salir de su casa por ningún motivo durante 14 días para poder evaluar si comienzan a presentar síntomas. Fiebre 38 grados centígrados o más y además tos, dolor de garganta y dificultad para respirar. En estas circunstancias es fundamental seguir las indicaciones de los profesionales de la salud respecto a la permanencia en su hogar. Rusia registra el primer fármaco específico para el tratamiento del COVID-19. El Favipiravir es un medicamento antivírico que se ha utilizado en Japón contra la gripe. Sus sustancias químicas se aplican en pacientes que contienen el virus ARN y se encarga de reducir el virus dentro del organismo hasta convertirlo en no infeccioso. También se usó en humanos que se contagiaron contra el ébola. Las autoridades sanitarias apuntan que es altamente eficaz contra el nuevo coronavirus e indica que en los hospitales de Rusia se realizaron tratamientos con él. Su fórmula química es 5 moléculas de carbono, 4 moléculas de hidrógeno, 3 moléculas de nitrógeno, 1 molécula de flúor, 2 moléculas de oxígeno. Por otro lado, la reportera Sara nos estará comunicando sobre los primeros auxilios y sobre el cómo se debe socorrer a un paciente con COVID-19. La crisis sanitaria ha modificado el proceso de reanimación cardiopulmonar brindado por los equipos de primeros auxilios de las empresas, los cuales son: al evaluar la respiración, se debe buscar una respiración normal para minimizar el riesgo de infección. Llamar al servicio de emergencia si la persona no responde y no respira normalmente. Durante la reanimación, si es posible, usar un teléfono con manos libres para comunicarse con el servicio de emergencia. Y las personas reanimadoras deben considerar colocar un paño o toalla sobre la boca y nariz de la persona antes de realizar las compresiones torácicas y desfibrilación. A continuación, la reportera Stephanie nos estará comunicando sobre la respuesta de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, al COVID y sobre la crisis económica del COVID-19 que empuja a millones de niños al trabajo infantil. The COVID-19 pandemic is more than a health crisis. It is an economic crisis, a humanitarian crisis, a security crisis, and human rights crisis. This crisis has highlighted serious weaknesses and inequality within and between nations. Existing this crisis will require a wall of society, wall of government, and world approach driving by compassion and solidarity. The UN Secretary General has launched the comprehensive response to COVID-19 to save lives, protect society, and better recover. The answer set out what we can and should do that deliver a comprehensive answer that delivers no one behind pandemic bubble, resistant to future crises, especially climate change, overcome to severe and systematic inequalities exposed by the pandemic that from the problems, 3 pillars of operation, delivering and comprehensive coordination and large scale high response adaptation to polish the others, the disparity socioeconomic, humanity and human rights aspect of the crisis. A better rebuilding process of recovery as part of the response. The UN Secretary General is publishing policy briefs to provide ideas to governments on how to address the consequences of this crisis. La crisis económica del COVID-19 empujará a millones de niños al trabajo infantil. Si no se toman medidas de protección social, factores como el cierre de escuelas, la muerte de padres y madres, la reducción de remesas, la falta de trabajo en general y el aumento de las labores informales, dejarán a millones de niños en el mundo expuestos a la explotación, la trata de personas y el trabajo forzado. La crisis del coronavirus podría empujar a millones de niños más al trabajo infantil y paralizar el progreso de 20 años para eliminar este flagelo, advierte un nuevo informante de la Organización Internacional del Trabajo y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Desde el año 2000 se ha logrado sacar del trabajo unos 94 millones de niños, pero esas ganancias están ahora en riesgo por la pandemia. Según las agencias, aquellos que ya sufren esta explotación
podrían estar trabajando más horas o en peores condiciones, y otros más podrían ser forzados a soportar trabajos terribles con un daño significativo a su salud y seguridad. Esto ocurriría principalmente debido al aumento de la pobreza, lo que empuja a los hogares a recurrir a todos los medios disponibles para sobrevivir. Según el informe, cuando la pobreza aumenta un 1%, el trabajo infantil aumenta un 0,7% en algunos países. El tiempo de crisis, el trabajo infantil se convierte en un mecanismo de supervivencia para muchas familias. A medida que aumenta la pobreza, las escuelas cierran y la disponibilidad de servicios sociales disminuye. Más niños son empujados a la fuerza laboral, asegura la directora ejecutiva de la UNICEF, Henrietta. Según el informe, los grupos más vulnerables, como las personas que trabajan en la economía informal y los migrantes, sufrirán la mayor parte de la recesión económica. El aumento de la informalidad y el desempleo, la caída general en los niveles de vida, la crisis de salud y los sistemas de protección social insuficientes, entre otras más presiones. A continuación podemos ver cómo un niño de 13 años en Palestina recoge escombros cerca de la ciudad de Gaza para transportarlos en burro al mercado y así venderlos. Al imaginar el mundo después del COVID-19 debemos asegurarnos de que los niños y sus familias tengan las herramientas que necesitan para enfrentar tormentas similares en el futuro. La educación de calidad, los servicios de protección social y las mejores oportunidades económicas pueden cambiar las reglas del juego, agregó la jefa de UNICEF. El director de la Organización Internacional del Trabajo recalcó también que la protección social es vital para estos tiempos de crisis. La integración de las preocupaciones sobre el trabajo infantil en políticas más amplias de educación, protección social, justicia, mercados laborales y derechos humanos y laborales internacionales hace una diferencia crítica, aseguró Guy Ryder. El informe propone una serie de medidas para contrarrestar la amenaza del aumento del trabajo infantil, entre ellas una protección social más integral, un acceso más fácil al crédito de los hogares pobres, la promoción del trabajo decente para adultos, medidas para que los niños vuelvan a la escuela, incluida la eliminación de cuotas escolares, más recursos para inspecciones laborales y cumplimientos de la ley. Ahora se estará informando cómo opera un contact center en una crisis como el COVID-19. El presidente Iván Duque anunció junto al Ministerio de Salud que fijaron nuevos protocolos que deben cumplir los mensajeros, domiciliarios y contact center para contener la propagación del coronavirus en el país. El protocolo establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social va dirigido de centros de llamada, soporte técnico, procesamiento de datos y servicios compartidos, así como servicios domiciliarios, mensajería y plataformas digitales. Estos deberán hacer limpieza y desinfección mínimo 3 veces al día en baños, áreas comunes, sillas, puestos de trabajo, computadores y lockers. En cada cambio de turno se debe limpiar y desinfectar los elementos de trabajo como los teclados, pantalla, mouse, teléfono y diademas. Y la asignación de turnos es importante, sin embargo, podrían realizar trabajo en forma presencial asesores que no cuenten con conectividad a internet en su hogar o no cumplan con las condiciones y estándares de seguridad para el manejo de la información. Además, se debe llevar un registro de ausencias por gripe o COVID-19 por áreas. De esta manera se puede establecer si la operación debe entrar a cuarentena o algunos de sus trabajadores que hayan realizado visitas a proveedores, para establecer un seguimiento y control ante un eventual contagio, y adicionalmente hay que hacer un monitoreo diario del estado de salud y temperatura del personal. Los que trabajen en casa deberán reportar su estado de salud y su toma de temperatura. Y en últimos detalles, la reportera Luisa a continuación nos dará información sobre los resultados de una encuesta realizada en el Colegio Gimnasio Moderno del Valle respecto al COVID-19. Se les aplicó una encuesta a los padres de familia del grado segundo del Colegio Gimnasio Moderno del Valle, donde se trató todo lo relacionado con el COVID-19. Una de las preguntas que más nos llamó la atención del tema información y manejo del virus fue: ¿ya descargó la aplicación Corona App? ¿Registró sus datos y sabe utilizarla? El 52% no conoce o no le importa la aplicación. El 48% ya la instalaron y puede aprender a manejarla. En conclusión, hay que motivar a las personas para que descarguen la aplicación Corona App, ya que te permite formular diversos permisos para poder salir y te brinda información acerca de las personas contagiadas y diversas cosas más. Otro tema es situación en casa, y la pregunta que más nos llamó la atención fue: ¿cuenta usted con los elementos básicos de protección en salud para salir de su casa? El 76% dice que cuenta con los elementos básicos de protección de salud. El otro 24% no sabe y no responde. Por ende, llegamos a la conclusión que son más los padres que cumplen los requisitos de bioseguridad al salir de casa, y ese 24% debería tomar más conciencia en las medidas de prevención contra el COVID-19. Otro tema es situación social, y la pregunta que más nos causó interés fue: ¿qué siente al estar encerrado en su casa? Las respuestas de los padres fueron:
Un 18% produce aburrimiento, un 26% produce desespero, un 26% produce tranquilidad y por último un 30% contestaron que sentían ansiedad, depresión, mal genio, entre otras cosas más. Podemos concluir que hay un 26% de padres de familia que al estar encerrados en su casa les genera tranquilidad y el otro 48% no está a gusto en su casa. Otro tema es clases virtuales. Una de las preguntas que más interés nos causó fue: ¿usted considera que las clases virtuales son eficientes y sirven? Un 52% dice que sí, un 4% dice que no, un 20% dice que es regular y el otro 24% prefiere no responder. Podemos llegar a la conclusión que el 32% de los padres piensan que las clases virtuales son más eficientes y sirven ya que tienen más comodidad y más elementos para las clases. El otro 4% dice que no, ya que es más complicado a la hora de entender diversas materias. El 20% dice que regular, ya que no todos cuentan con los mismos elementos para ver sus clases. El último tema es utilización de tiempo libre. Una de las preguntas que más interés nos causó fue: ¿qué recomienda a las personas que se sienten deprimidas en sus hogares? Las respuestas de los padres de familia fueron: un 11% buscar ayuda psicológica, un 28% aprovechar el tiempo con su familia, un 22% dice que se ejercite, un 5% leer, un 11% buscar de Dios, un 6% jugar con sus mascotas y por último un 17% conversar con sus amigos de forma virtual. En conclusión, las respuestas de los padres son ciertas, pero una persona que se siente deprimida tiene que buscar ayuda de una persona profesional, ya que la depresión es una enfermedad que ocasiona muchas cosas más. A continuación iremos a unos breves comerciales. Y lo último en deportes, entrevista realizada a Mikel Arteta. Bienvenidos a esta nueva emisión del día de hoy. Hoy vamos a tener una entrevista con el famoso Mikel Arteta, una persona muy importante a nivel del deporte. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias. Arteta, cuéntanos cómo comenzó todo. Mira que todo sucedió muy rápido, así que me sentía como indispuesto. Decidí realizarme la prueba del COVID-19 y positivo. Automáticamente me reuní con el médico de la entidad y con otros miembros del club. Decidí aislarme, así que me advirtieron que había estado expuesto al virus por un posible contagio del propietario de Olímpicos. ¿Tienes algún miedo? Me di cuenta de que todos podríamos estar expuestos y que la situación era seria, y pienso que las personas con las que he estado en contacto y otras que también han podido relacionarse con nosotros estén contagiados. Ese es mi temor. ¿Le podrías dar un mensaje a todas las personas que nos están viendo el día de hoy? Claro que sí. Quiero darle las gracias a los que están al cuidado de la salud, la gente que trabaja en los hospitales, a la gente que provee la comida, en el transporte, todo aquello que es relevante para nosotros y a todo el mundo. Estamos teniendo la oportunidad de minimizar el riesgo. Ánimo a todo el mundo a que por favor sea responsable y que se queden en casa tanto como sea posible. Es todo lo que podemos hacer desde nuestra posición. Si no tenemos la capacidad de ayudar en estas circunstancias, por favor al menos quedarnos en casa y hacer lo que sea requerido. Tenemos que intentar ayudar tanto como podamos. Tenemos que dar la oportunidad de ayudar a la gente que lo necesita más que nadie y necesita el tratamiento. Tenemos que ralentizar la transmisión del virus. Por favor, quedarnos en casa y realizar actividad física, que es lo más importante. Ok, Arteta, muchas gracias por tu tiempo, muy linda tu enseñanza y que tengas un excelente día. Miedo, ansiedad, enojo, impotencia, desesperación son algunas de las emociones que se han desatado durante la emergencia por coronavirus COVID-19. Aquí algunas reflexiones y consejos que pueden ayudarte, con asesoría de Mariuxi Ollane, psicóloga clínica e instructora de meditación Mindfulness. Esta es una crisis global y eso moviliza muchas emociones. Es comprensible sentirse abrumado. Podemos sentir miedo, angustia, rabia, incertidumbre y vulnerabilidad. Y también podemos sentir solidaridad, generosidad, deseo de cuidar a los demás, amabilidad, preocupación amorosa, no solo por mis cercanos, sino también por mi ciudad, país y el mundo entero. No sacamos mucho con el deseo desesperado de quitarnos la emoción de encima. Quedémonos unos minutos sintiéndola.
Si la miramos de frente, es más probable que desaparezca. Unos minutos de respiración consciente pueden darnos gran alivio. Mantengamos una rutina. Eso le da orden a la vida y nos permite enfrentar mejor el caos emocional. Levantémonos a la misma hora, hagamos ejercicios, establezcamos actividades y horarios, limitemos las horas frente a la pantalla del celular, redes sociales o grupos de chat. ¿Qué pasará ahora con mis planes, mi trabajo, mis relaciones? No es fácil enfrentarse a la pregunta, pero por ahora resulta más útil enfocarse en el momento presente. ¿Qué puedo hacer hoy? Vivimos un momento preciso para practicar la empatía y la solidaridad. Pensar no solamente cómo salgo yo de este problema, sino cómo apoyo a los distintos sectores de la forma en que me sea posible. Algunas personas han desarrollado nuevas habilidades, nuevos proyectos de ayuda social. Las cosas podrían resultar incluso mejores de lo que habíamos planeado. Podemos salir de esta crisis como mejores seres humanos.